Bueno, vamos a continuar. La semana pasada, a manera de resumen, les hablé acerca de lo que es liderazgo y lo que no es liderazgo. Les hablé acerca de la necesidad que tiene la iglesia de tener un liderazgo, no de título ni de posición, sino un liderazgo funcional. Un liderazgo que no lleve el cargo, sino que lleve la carga. Les hablé de la importancia que tiene el liderazgo de tener buenos fundamentos. Y me basé en Mateo capítulo 7, del verso 24 al 27, donde habla de los dos cimientos. ¿Se recuerdan? El primer cimiento es arena y el segundo cimiento es roca. Perdón, primero el cimiento es roca y el segundo es arena. Y esto habla de dos tipos de carácter. La arena habla de inestabilidad. La arena habla de un liderazgo que no es confiable, de alguien que no es maduro, de alguien que es carnal, de alguien que es emocional, de alguien que es de doble ánimo y muchas otras cosas más que podemos usar para establecer lo que es un liderazgo de arena. En cambio, el de roca es el líder que está fundamentado en Cristo, en el Espíritu, en la palabra, que no se mueve a pesar de que enfrente las cosas que enfrenta el líder de arena. Mire, todos vamos a pasar las mismas pruebas, todos vamos a pasar los mismos ataques, todos. Los ataques que usted puede estar viviendo en un área, ya yo los viví, ya yo los pasé. ¿Me doy a entender? Tanto el líder que está en la arena, fundamentado en la arena, y el líder que está fundamentado en la roca, van a pasar lo mismo. Pero ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? Es el carácter. Y ahora, ¿qué forma el carácter? Y ahí me quiero enfocar esta noche. ¿Qué forma el carácter? ¿Qué es lo que te hace a ti un líder de roca? Vamos a ver, hablé de dos cosas. Quisiera que alguien me dijera sin ver el cuaderno. ¿Qué fue lo primero que dije? Katiuska, la palabra. ¿Por qué? Porque Mateo 7:27 termina diciendo, cualquiera pues, no, 7:24, voy a corregir, Mateo 7:24 comienza diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y descendió lluvia y sopló el viento y no cayó porque estaba sobre la roca. Entonces está diciendo, el carácter del líder de roca viene por el oír la palabra. Es decir, que la debilidad de carácter está ligada a lo que oímos. Está ligada a lo que escuchamos, lo que entra por nuestros oídos. Y les recuerdo algo que solté por revelación, y es que el espíritu se alimenta por nuestros oídos o a través de nuestros oídos. El espíritu come a través de nuestros oídos. Pero yo soy quien decido qué voy a dejar entrar por mis oídos. Por eso es tan importante cuidar nuestros oídos. Tú nunca tendrás un carácter de roca, tú nunca tendrás firmeza en tu carácter si tú no cuidas tu oído. ¿Aló? Si tú no cuidas lo que entra por tu oído. Proverbios habla de inclinar el oído a la sabiduría, porque el proverbista dice, inclina tu oído a la sabiduría, porque está diciendo, porque es necesario que inclines tu oído a la sabiduría para que tengas un buen carácter. De manera que en el momento de la prueba, cuando venga la lluvia, cuando venga el río, sople el viento, tú tengas sabiduría y no te vuelvas loco. ¿Aló? Oír, no escuchar, oír. Porque una cosa es escuchar y otra es oír. El que oye, oye por el oído del espíritu. El que escucha, oye, escucha con las orejas. Voy a repetirlo. El que escucha, escucha con las orejas. Le entra por aquí, le sale por aquí, no pasó nada. Pero el que oye, oye con el espíritu. ¿Me doy a entender? Y el oír es determinante
en la formación de un creyente. Y no vamos a salirnos del ámbito del creer o del creyente o del discípulo. Lo que hoy un niño, los primeros 4 años de su vida, va a formar el 80% de su personalidad. ¿Usted sabía eso? Por eso es que hoy en día los especialistas, bueno, ya eso no es tan nuevo, ¿no? Aconsejan que los niños en el vientre, papá le hable, mamá le hable, le pongan música. Porque científicamente está comprobado que desde el vientre ya el niño oye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Inclinar nuestro oído a la palabra de Dios. Inclinar nuestro oído a la sabiduría de Dios. Inclinar nuestro oído a lo que Dios está hablando en el ahora. No podemos andar por vista. El líder de roca o el que quiere ser un líder de roca no puede andar por vista. No puede andar escuchando cualquier cosa. No puede andar escuchando a cualquiera en las redes sociales. No puede estar escuchando cualquier doctrina, cualquier loquetera, perdónenme la expresión, que hoy en día sobreabunda, sobre todo en las redes sociales. ¿Aló? Entonces, todo comienza por el oír. La fe comienza por el oír. Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe por el oír y el oír por la palabra. Uno de los aspectos del líder de roca que hacen un carácter fuerte es la fe. Recuerde, yo no sé lo que lo han escuchado y los que no lo han escuchado, sépalo. Hay fe como don y hay fe como carácter. La fe como don nació contigo. Por eso tú creíste en cualquier cosa y le creíste a mucha gente, porque tuviste fe. Por eso te engañaron muchas veces cuando te hicieron promesas, porque tuviste fe. Te prometieron algo que no se veía. Te prometieron algo que no había llegado y tú creíste. ¿Por qué? Por tu fe. Pero entonces no podemos seguir siendo líderes con fe solamente en el don o con el don de fe. ¿Aló? Un líder de roca no fundamenta su fe en el don, es en el carácter. ¿Y qué es lo que forma mi fe como carácter? La palabra, oír la palabra. Porque cuando oigo la palabra, mi fe como carácter es formada. Y cuando viene cualquier otra cosa a quererme mover, ya yo tengo una convicción en mi carácter que no me va a dejar que me mueva. ¿Aló? Cuando venga un panorama contrario a lo que yo creo o a lo que he escuchado o a lo que estoy esperando, yo no me voy a mover, no me voy a desestabilizar, me doy a entender, porque tengo una fe como carácter. La fe como don me activa para recibir, pero la fe como carácter me adiestra para esperar el tiempo para que se cumpla lo que me dijeron. Yo no sé si me doy a entender. Fe como carácter te hace paciente. Pacientemente esperé en Jehová, dijo el salmista, y él inclinó a mí su oído. La paciencia es parte del carácter, pero tú nunca vas a tener paciencia, que es una de las virtudes del carácter del líder de roca, sin oír la palabra. La palabra te da la fortaleza espiritual para tú esperar confiadamente y pacientemente el tiempo que sea necesario para que puedas recibir. Yo creo que usted no está aquí. Mire, la paciencia es una de las mayores virtudes del carácter. Y hace tiempo dije esto y me lo está refrescando el Espíritu Santo. Yo dudo que alguien que no tenga paciencia para esperar el cumplimiento de lo que Dios le dijo, de una palabra profética que Dios le confirmó. Yo dudo que alguien que no tenga la paciencia para esperar eso esté esperando a Cristo. Porque si no tienes paciencia para esperar un mes,
2 meses, 3 meses, el tiempo que Dios decidió que va a llegar lo que te prometió, no me vengas a decir que tú vas a tener paciencia para esperar a Cristo. Ay, 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 ay. Diga conmigo paciencia. Liderazgo de roca es paciencia. Es paciente, líder, es paciente. No pasivo. Porque hay unos que confunden la paciencia con la pasividad. ¿Aló? Paciencia no es pasividad. Paciencia es la habilidad de esperar en el tiempo de Dios. Pero ¿cómo espera el paciente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo espera alguien con paciencia? ¿Cómo? En paz. ¿Cómo más? Confiado, adorando, declarando la palabra, lo que Dios dijo. No, yo creo que usted no está aquí. Eso lo hace alguien paciente. El pasivo no hace nada. Yo estoy esperando en Dios y no ora. Yo estoy esperando en Dios y no provoca nada. Yo estoy esperando en Dios y no cumple principios. Yo estoy esperando en Dios. No, usted no está esperando nada. Usted es un pasivo. Usted se va a morir en cualquier momento. Y no estoy hablando literalmente. Estoy hablando del propósito. ¿Aló? ¿Usted no ve que hay gente que tiene toda la vida esperando en Dios? ¿Usted no conoce gente así? Yo conozco gente que todavía está esperando en Dios desde toda la vida. Aquí esperando en Dios. Tiene 30 años en Cristo, no da ni fruto, pero está esperando en Dios. Tú no estás esperando en Dios nada. Tú lo que eres un pasivo y la pasividad te está matando. ¿Aló? ¿Por qué? Por falta de carácter. Ay, Dios mío. Entonces, qué importante es la palabra de Dios para que usted pueda tener un carácter de roca. Deuteronomio 28. Mira lo que dice el versículo 1. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, que te escribe hoy todos estos mandamientos, lo estoy parafraseando, usted anótelo, que el Señor te prescribe hoy, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. La bendición es el resultado de esperar, pero algo que tú oíste de Dios. Uno de los problemas de la iglesia, por lo cual no forma carácter, es que no le gusta oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios tiene algo y la palabra de Dios tiene algo que es que nos confronta. Es un espejo que nos pone enfrente y empezamos a ver nuestros defectos y eso no nos gusta. ¿Aló? Pero eso es exactamente lo que necesitamos. Uno de los propósitos del liderazgo de roca y corazón de carne es que usted se vuelva alguien bíblico. Usted tiene que ser bíblico, no una Biblia con patas. No alguien que se sepa la Biblia pero no da fruto de lo que dice que sabe, no. Pero usted tiene que ser bíblico. Necesitamos una generación de líderes que sea bíblico. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, una de las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos es la persecución. Y en algún momento, miren lo que le voy a decir. Todo está programándose para que en algún momento la gente no tenga información de nada. Los textos escritos, todo lo que es escritura, como va la tecnología, todo eso va en vías de desaparecer. ¿Aló? Y como nosotros todo lo tenemos en un teléfono, la Biblia en el teléfono, el libro en el teléfono, todo en el teléfono, ¿sí o no? Esto es a propósito. Porque en algún momento todos los aparatos electrónicos
toda esta tecnología que funciona por internet no va a funcionar más. ¿Aló? En algún momento puede ser que ya no haya energía, porque una de las cosas que van a ocurrir en el último tiempo, y acuérdese de lo que le estoy diciendo, son crisis energéticas pero brutales. La energía se va a acabar. Entonces, ¿cómo usted va a cargar? ¿Cómo usted le va a dar energía a los aparatos electrónicos si no hay cómo? Si usted llega a ese tiempo y usted no tiene Biblia en su espíritu, a usted se lo va a llevar el diablo y se lo va a comer con papa. ¿Aló? Porque alguien te puede quitar la tecnología. Alguien puede prohibir las Biblias y pueden quemar las Biblias. Pero nadie va a poder quemar ni quitarte lo que tú tienes adentro. No, yo creo que tú no me estás entendiendo. Lo que tú oyes, lo que tú depositaste dentro, al menos que te quemen a ti. ¿Están aquí conmigo? Es indispensable hacerse bíblico. Sea un creyente bíblico. Y si usted es un líder, sea más bíblico. Usted necesita desarrollar, escúchame, cultivar una costumbre o una cultura. Vamos a usar la palabra cultura porque costumbre se oye feo. De leer a diario la palabra. Si le da flojera leer, porque hay gente que le cuesta leer, bueno, descargue la Biblia en audio y óigala. ¿Aló? En la noche, antes de acostarse, o antes de que se duerma, usted se acuesta, prende su Biblia en audio y usted se va a quedar dormido. Su cuerpo está durmiendo, pero su espíritu está comiendo. ¿Aló? Hay gente que no le gusta leer la Biblia, ejemplo, porque es que no entiendo. Levante la mano así a alguien aquí que diga, a mí no me gusta leerla porque no entiendo. Levántela sin pena. El Señor no te está mandando a que entiendas, te está mandando a que leas. Porque Jesús dijo, lo que no entiendes hoy lo entenderás mañana. ¿Aló? Y la palabra no es como cualquier libro intelectual. La palabra no vale intelecto, la palabra vale espíritu. Un libro de cualquier cosa, ejemplo, un libro de biología, de historia, vale intelecto. Pero la palabra vale espíritu. Y quizás en el momento tú no estás entendiendo ni papa, pero va a llegar el momento donde el espíritu necesite sacar ese depósito. Y lo va a sacar. Y tú vas a decir, ¿de dónde yo saqué esto? ¿Aló? Va a llegar el momento de la prueba, de la necesidad, donde Dios requiera usarte, que el Espíritu va a sacar ese depósito de palabra que tú tienes, aunque tú en el momento no entendiste nada. ¿Aló? Mire, yo le voy a ser sincero. Yo todavía estoy enseñando por el depósito que yo acumulé cuando era nuevo creyente. Cuando yo era nuevo creyente leía muchísimo Biblia. Tenía un hambre, una sed increíble por la palabra. Pasaba horas leyendo. Llegué a pasar noches enteras leyendo. No sé cuántas veces me he leído la Biblia. Pero sobre todo cuando era nuevo creyente. Yo no entendía por qué lo hacía. Era un hambre que tenía. Pero ahora entiendo por qué lo hacía. Y ahora yo estoy predicando y me salen cosas que yo leí hace años. No es que las leí ayer ni las leí hoy. Es el depósito. Es el depósito. Y tu depósito está condicionado a lo que tú oyes, a lo que tú leas. Necesitamos, y esto te tiene que caer en el espíritu, necesitamos cultivar una cultura
de ser lectores y oidores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin la palabra de Dios tú nunca tendrás un carácter de roca, y cualquier circunstancia te va a mover, cualquier prueba te va a mover, cualquier lluvia te va a mover, cualquier río, cualquier viento, cualquier cosa te va a mover. Si tú no tienes depósito de la palabra, tú no vas a aguantar los embates de las pruebas, de las aflicciones. Tú no vas a saber qué hacer, no vas a tener dirección, tú no vas a tener sabiduría en determinado momento en tu vida, porque todo eso te lo va a dar es la palabra de Dios. Aló. Necesitamos urgentemente cultivar una cultura de la palabra, amor por la palabra. ¿Aló? Mire, yo no le estoy mandando a usted a que pase todo el día leyendo la Biblia. Pero ¿qué hace usted todos los días cuando se levanta? ¿Qué es lo primero que hace después que se asea? Los que se asean. ¿Qué es lo primero? No, porque hay unos que no. Eso no vinieron hoy. ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Ah? Todos agarramos el teléfono. ¿Sí o no? Lo primerito. Vemos todos los mensajes, las notificaciones. Bueno, eso. Y no le voy a hablar a nivel espiritual o a nivel de evangélico. Pero una de las recomendaciones de los hombres exitosos, de los hombres millonarios, es no agarrar el teléfono al despertarse. Entre las 10 cosas que hace un hombre exitoso, la primera es que ellos no agarran el teléfono para ver redes sociales en la mañana. Ellos no agarran el teléfono para ver Facebook ni el WhatsApp, nada. Ellos para nada. Pero nosotros los cristianos es lo primero que hacemos. ¿Sí o no? Hay que romper con eso. Hay que acabar con eso. Si usted quiere comenzar el día bien, ponga su alarma, o ¿cómo se llama eso? Cuando uno, ¿cómo se llama? Programa. Gracias. Programa el teléfono, su alarma, con la Biblia electrónica. Y cuando se despierte, usted lo primero que va a leer es la palabra. Antes de tomar café, antes de comerse sus 2 arepas, que coma su espíritu primero. ¿Por qué? Porque en el día, escuche esta rema, en el día usted va a enfrentar situaciones. Cada día tiene su propio afán. ¿Están aquí o ya se durmieron? Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia agenda. Un día no es igual a otro. Usted se va a encontrar con diferentes situaciones. Y si usted no lee Biblia, si usted no tiene una palabra para pasar ese día, usted va a tener un día malo. ¿Aló? Hay cosas que usted no va a poder manejar. Entonces, la palabra es necesaria. Jesús dijo: danos hoy el pan de cada día. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros vivimos es alimentando el cuerpo y alimentando el alma, pero el espíritu está flaquito, está raquítico. Y cuando Satanás se levanta, no se levanta contra tu cuerpo ni contra tu alma, se levanta es contra tu espíritu. No, yo creo que usted no está aquí. Satanás no se va a levantar contra tu alma y tu cuerpo, va a levantarse contra tu espíritu. Y si tu espíritu no ha comido, si tu espíritu no está nutrido, si tu espíritu no está fortalecido, ¿cómo tú vas a enfrentar a un enemigo que es poderoso?
Necesitamos leer Biblia, mis hijos. Usted necesita cada mañana una buena noticia. Y la Biblia es un libro de buenas noticias. Es un libro de promesas. Usted necesita todas las mañanas recibir una promesa, no de hombre, sino de Dios. Y el libro y la Biblia es un libro de promesas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este liderazgo, ¿qué va a hacer todas las mañanas? ¿Qué va a hacer todas las mañanas? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted hoy? Va a programar su Biblia con la alarma para que le suene en la mañana y lo despierte, y lo primero que le suene sea. ¿Sí o qué? Amén. Es un compromiso con Dios. Eso te va a dar crecimiento. Eso te va a dar estatura. Eso te va a dar fortaleza. Eso te va a dar herramientas. Te va a dar sabiduría. Te va a dar conocimiento, para que tú puedas enfrentar todos los días de tu vida y que lo puedas enfrentar y ganar. O sea, puedas obtener la victoria. ¿Aló? ¿Estamos aquí o se me fueron? Número 2. La revelación. Hablé algo de esto. Cuando Jesús le dice a Simón: y ya tú no eres Simón, ahora eres Pedro. O sea, ya no eres de arena, eres de roca. ¿Cuándo? Cuando él reconoce, cuando él responde la pregunta del Señor. Recuerden que el Señor les preguntó a ellos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres falso profeta, otros dicen que tú eres el carpintero, que simplemente eres hijo de María y de José, que tú no eres nadie. Muchas opiniones. Jesús pregunta, no porque le interesara la opinión de la gente que no caminaba con él, sino le interesaba qué opinaban los que caminaban con él. Porque tú sabes que malo es para alguien caminar con gente que todavía esté dudando de quién tú eres. Y resulta que todos tenían opiniones de lo que decía la gente. ¿Por qué yo sé esto? Porque cuando Jesús dijo: ok, está bien que esa gente piense lo que le dé la gana, pero ¿qué piensan ustedes? Pero solamente Simón dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el que nos va a dar vida eterna, tú eres el Dios verdadero. Yo no sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque Pedro lo tenía revelado. Y en lo que se le revela, que él suelta la revelación. Mire, Señor, ayúdame. Esto se va a poner bueno. No es tener la revelación, es soltarla. Porque Pedro ya tenía la revelación de quién era Cristo. ¿Por qué? Dime tú, si no tenía revelación, que la primera vez que lo vio le dijo: tú sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Seguirías tú a alguien que tú nunca has visto y que te diga: mira, camina conmigo, si no se te revela quién es? Si no se te revela que es de Dios, si no se te revela que ese no es cualquiera. En el momento que el Señor le dice a él: sígueme y te haré pescador de hombres, dice que Pedro al instante dejó la barca y empezó a seguirle. ¿Por qué? Porque desde ese momento se le reveló. Ay, Dios mío. Desde ese momento, pero él nunca dijo nada. Hasta que le preguntaron. Cuando le preguntaron: ¿quién soy yo? Él fue el único que tenía la revelación y el único que la soltó. Hay cosas que Dios va a añadir a tu vida cuando tú sueltes la revelación que está dentro de ti. No la están agarrando todavía. No la están agarrando. Hay aspectos de Dios que no solamente se te tienen que revelar, sino que tú lo tienes que declarar. Porque encima de esa declaración viene la bendición de Dios. En lo que Pedro dice:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le cambia el nombre. Dios no te va a cambiar el nombre hasta que tú no sueltes la revelación del nombre de Él. Ay, Dios mío, ¿a qué me refiero? Cuando tú hablas por revelación y dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero realmente en el momento todo te está faltando. Pero tú no hablas por lo que estás viviendo, sino por lo que tienes revelado. El cielo está esperando que tú sueltes esa palabra para Él decir, wow, ya tú no serás el endeudado, ya tú no serás el desempleado, ya tú no serás el pobre. Yo no sé si me doy a entender. Porque cuando suelto la revelación, entonces Dios suelta la palabra. Me voy a ir más profundo aquí. Levante la mano a la soltera que están esperando en Dios. Levante la mano, no le dé pena, que para eso vino, para que Dios le ofenda y la rompa. ¿Ah? ¿Sabe cuándo el Señor te va a decir, y ya tú no serás soltera? Y ya tú no serás como la una, sola. Más sola que la una. ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Pregúnteme, ¿cuándo? Cuando tú hables en revelación de quién es Dios y lo que tú eres en Dios. Porque el cielo reacciona a la revelación que yo suelto. ¿Aló? No, yo creo que tú no me estás entendiendo. Esto te tiene que caer. El cielo está esperando que tú hables en revelación, no que tú hables en necesidad, no que tú exaltes tu condición. Y pobrecito yo, y Señor, y yo estos tiempos soltera, y yo, a mí nadie me quiere. Nadie quiere a Calvin por chaparro. El cielo dice, no puedo hacer nada contigo, porque esto es por revelación. Porque cuando tú digas, soy un rey, un sacerdote, soy tierra deseable, soy poderoso en la tierra, soy árbol plantado junto a corrientes de agua, alguien tiene que entender. Cuando empieces a creer eso y a declararlo, el cielo va a desatar algo sobre esa revelación. El cielo va a desatar algo sobre esa revelación. No, yo creo que todavía no te está cayendo. Te estoy entrenando para que empieces a hablar en la revelación, pero tú nunca vas a tener revelado algo que tú no hayas leído en la palabra, que tú no hayas oído. Aló. Una cosa va con la otra. La palabra de Dios es espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. La palabra de Dios es espíritu de tapa a tapa. De donde dice Santa Biblia, ya eso es espíritu. Hasta la tapa de atrás lo que diga, copray, eso es espíritu. Entonces necesitamos leerla para que se nos revele. Pedro era bíblico. Aló. Pedro estaba esperando al Mesías. Él había leído Isaías, él había leído a los profetas. Por eso cuando lo ve, se le reveló. Por eso bastó una sola vez nada más encontrarse con él y que él le hablara. Porque cuando tú tienes la revelación, tú vas a reconocer la voz del Espíritu que va a activar esa revelación para que tú te muevas en ella. No, eso está muy bueno. Cuando tú tienes la revelación, tú vas a reconocer la voz del Espíritu que va a activar esa revelación. Antes de Jesús se levantó Teudas. Teudas era un líder que movió mucha gente antes de Jesús. Y se levantaron otros líderes, falsos mesías. Y mucha gente le siguió. Para mí, Pedro no siguió a ninguno de ellos. Porque él tenía la revelación. Cuando tú tienes revelación, tú sigues a la gente correcta, no importando lo que la gente piense de él ni lo que la gente diga de él. No, yo creo que tú no me estás entendiendo. Cuando tú tienes la revelación,
tú te quedas en el lugar correcto. No importa que la gente hable mal de ese lugar, mal de esa casa, mal de esa iglesia. Ay, 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 porque tú tienes la revelación correcta. Por eso es. Te voy a hablar de Pedro. Que el hombre, cuando estaba frustrado porque no había pescado nada en toda la noche, el hombre dice, bueno, no hubo chamba, no hubo pesca. Empezaron a limpiar las redes y llegó Jesús. Y Jesús le dice, me quiero montar contigo en la barca, vamos a pescar. Pedro al momento le dice, Señor, pero es que pescamos toda la noche, estuvimos pescando y no sacamos nada. Y el Señor le dice, boga mar adentro. Cuando Jesús le dice boga mar adentro, la revelación que tenía Pedro de Jesús, esto no aparece en ningún lado. Estos son misterios bíblicos, te estoy hablando de misterios. Pedro empezó a decir, pero es que este tipo es el Hijo de Dios, Él es Dios. Yo voy a meterme mar adentro, donde Él dice, porque aunque yo soy el pescador, Él hizo este mar. Y si Él me está diciendo que voy a mar adentro, es porque Él sabe dónde están los peces. ¿Alguien está entendiendo? Cuando tú tienes la revelación, tú no razonas y tú no cuestionas. No, voy a decir eso otra vez. Cuando tú tienes la revelación, tú no razonas y tú no cuestionas. Por eso yo honro a mi equipo, porque esa gente tiene la revelación. Cuando tú tienes la revelación, tú no estás viendo lo humano. Cuando tú tienes la revelación, tú no estás viendo defectos. Cuando tú tienes revelación, tú no estás viendo fallas, tú no estás viendo desnudez, tú estás viendo es el depósito divino, el llamado divino que hay en esa gente. Por lo tanto, lo que puedas ver humanamente no va a ser tropiezo para que tú sigas caminando con esa persona. No, yo creo que no me... ¿Y por qué le estoy hablando esto? Porque yo necesito que usted esté seguro de con quién usted está caminando. Yo necesito que usted esté seguro de con quién usted está caminando, de la casa donde se está congregando. Yo necesito que usted esté seguro, no por mí, sino por usted. Porque yo sé para dónde voy y sé de dónde vengo. ¿Aló? Y si tú no tienes revelación de con quién estás caminando en el Espíritu, tú no vas a poder ser afectado por el depósito, ni tampoco te va a caer la herencia. ¿Aló? ¿Sabes por qué necesitamos tener revelación del hombre y la mujer de Dios con quien estamos caminando? Que nos está dando cobertura y paternidad, que está ejerciendo autoridad sobre nosotros. Porque en algún momento vamos a ver un defecto, en algún momento vamos a ver la desnudez, en algún momento se le va a salir una rueda a la carreta. Y si tú estás caminando humanamente, en lo que veas el defecto, vas a razonar y vas a dejar de caminar con esa persona o vas a hablar mal de esa persona. ¿Aló? ¿Y sabes qué va a ocurrir? Te vas a quedar sin herencia. Porque tú no puedes recibir una herencia de alguien que todavía tú no estás seguro. Tú no puedes recibir herencia de alguien del cual tú todavía no estás seguro. ¿Aló? Hay gente que por estar cavilando y dudando, hay gente que por estar prestando su oído a voces incorrectas, se han mantenido caminando en la casa, pero con duda. Hay gente que se ha sentado en la misma silla de escarnecedores que nos han escarnecido a nosotros. Y hoy se pregunta por qué está pasando un proceso. Te lo estoy respondiendo. Porque te sentaste en silla de escarnecedores con alguien que abrió su boca contra la casa, contra la autoridad, contra la paternidad. Tú no puedes sentarte en silla de escarnecedores con nadie. Pero ¿quién se sienta en silla de escarnecedores? El que no está seguro, el que no tiene revelación. Porque el que tiene revelación dice esto:
Puedes decir lo que sea de ese hombre y de esa mujer, y quizás hasta tengas razón en algo, pero ese es mi padre y mi madre espiritual. Puedes hablar mal contra esa iglesia y quizás tengas razón en algunas cosas que diga, que si usan pantalones chupi chupi, que si usan gorras, que son unos mundanos. Quizás puedes tener razón en algo, pero desde que yo llegué a esa casa, yo he sido bendecido. Yo lo que sé que en esa casa yo fui sanado, yo fui liberado, estoy siendo transformado. Yo lo que sé que en esa casa no me han juzgado, en esa casa no me han criticado, en esa casa no me han abandonado. Las veces que he caído, las veces que he tropezado, me han arropado. Las veces que he fallado, no me han señalado, me han abrazado, me han dicho se puede avanzar, se puede seguir adelante. Eso es tener revelación, eso es tener revelación. En esta casa, ¿tú sabes cuál es el problema de mucha gente? No pueden caminar con nosotros porque andan por el intelecto, andan por la vista humana, andan por sentidos humanos, no andan por revelación. Por eso prefieren estar en un lugar muerto sin presencia, prefieren estar en un lugar lleno de legalismo, que está buscando perfección humana, pero donde no hay revelación del Dios vivo, del Dios que transforma, del Dios que libera, del Dios que sana. Alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando. ¿Dónde está ese liderazgo con revelación? ¿Dónde está ese liderazgo con revelación? Oh, robosi bricata la base. ¿Dónde está ese liderazgo que dice yo lo tengo revelado? Yo sé que estoy caminando con Cristo, y no un Cristo histórico, un Cristo poderoso, un Cristo que resucitó de la muerte al tercer día, un Cristo que perdonó todos mis pecados, los de antes, los de hoy y los de mañana. Un Cristo amoroso y misericordioso. Cuando tú tienes revelación, decía la semana pasada, tú no te vas a ahorcar porque te caíste, porque fallaste. Aló, ¿te lo digo o no te lo digo? ¿Sabes por qué fallaste? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué caíste? Porque Dios quería dos cosas. Pregúnteme, ¿cuáles cosas? Número uno, el área donde cojeabas y no sabías. Número dos, quería revelarte su amor. Su amor va más allá, su gracia va más allá, su misericordia va más allá. Eso quería revelarte. ¿Sabes por qué? Porque Él se revela por la palabra, pero se revela también en las situaciones donde lo necesitamos. Y nadie necesita el perdón si no peca. Nadie necesita la misericordia si no ha fallado. Nadie necesita sanidad si no está enfermo. Nadie necesita liberación si no está atado. Entonces el Señor lo que está haciendo es exponer. Esto no es religión. La religión ve una falla, una debilidad de carácter, un tropiezo como un escándalo, como un motivo para condenar. Pero el reino no. El reino está evidenciando el área donde necesita sanarte, donde necesita limpiarte, donde necesita restaurarte, donde necesita levantarte. Porque en esa área mañana serás fuerte. Porque en esa área mañana serás un maestro. Porque en esa área mañana vas a dar cátedra. Porque en esa área mañana el diablo no te va a echar cuentos a ti. Porque en esa área mañana tú vas a ver a otro y le vas a decir: no, vale, sigue adelante. Yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí. Yo sé lo que es eso. ¿Por qué estás caminando tú? ¿Por información o por revelación? La gente que se ha ido de aquí es porque andaba por información. Le dieron una mala información de nosotros, o le dieron información de un error que cometimos, y eso lo sacó de aquí, porque no tenían revelación. Porque no tenían revelación.
Y el que no tiene revelación busca perfección. Perfección humana. Pero el que tiene revelación sabe que su perfección depende del nivel de revelación que tenga. ¿Aló? Necesita tener revelación para ser un líder de roca. Y en las áreas donde has caído, has sido débil, en las áreas donde estás necesitado, ahí se te va a revelar. Ahí se te va a revelar. Él se te quiere revelar. Pero necesitas conocerlo por la palabra. Necesitas conocer la persona de Jesús por la palabra, el carácter de Jesús, cómo respondía Jesús ante las situaciones. ¿A qué me refiero? Que cuando los fariseos querían apedrar a la mujer adúltera, Jesús dejó la piedra en el piso. Si tú no conoces ese carácter de Jesús, tú vas a hacer un tirapiedra. ¿Aló? Si tú no conoces el carácter de Jesús, que fue a buscar a Pedro, después que Pedro le soltó tremenda revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Samalaba. Y el Señor, yo me imagino la escena, y el Señor también lanzó unos pasos pentecostales. ¡Wow, Pedro! ¡Tremendo! ¡Dios mío! ¡Terrible, Pedro! Esto no te lo reveló carne ni sangre. Yo me imagino la escena. ¿Tú te imaginas esa locura de escena? Pedro llorando. ¡Tú eres el Cristo! Y los discípulos todos danzando. Y después más adelante al rato, el Señor dice: es necesario que yo padezca. Me van a matar. Me van a crucificar. Y Pedro, el que estaba hablando en lengua, en revelación hace rato, dijo: no voy a permitir eso. No permitas eso. Y el mismo que le dijo: tú eres Pedro, la roca, le dijo: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Hace rato le dijo: sobre ti edificaré la iglesia. Te daré autoridad para que ates y desates. Este ratico le dijo eso, y ahora le dice: echa para allá, diablo. Tú me eres tropiezo. O sea, tienes que tener revelación para recibir la afirmación y la corrección. Yo soy, en este ministerio, yo soy el que dice: ya tú no serás Simón, tú serás Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y haré de ti un gran líder, y te voy a bendecir, y voy a transformar tu vida. Yo soy ese, pero mi esposa es el que te va a decir: echa para allá, diablo. Echa para allá, Jezabel. Ella, en serio, ella es la que te va a decir: apártate de aquí, para esta iglesia no vengas tú con tu espíritu jezabélico, fuera. Pero es el mismo Dios. Revelación, revelación, revelación. Voy a terminar. Hay capítulos en la vida de Pedro donde él mostró su revelación. Cuando Pedro suelta la barca, dice que él dejó al instante la barca. No estaba dejando cualquier cosa, estaba dejando su empresa. Pedro tenía una empresa pesquera. Pedro era un hombre de negocios. Toda esa gente de alrededor del lago de Genesaret vivía de la pesca. Y él dijo, en lo que Jesús lo llama: yo voy a dejar esto por seguirlo a él. Es más, ahora estas barcas se van a convertir en el transporte oficial de Jesús.
Jesús necesitaba a alguien como Pedro, como Juan y sus hermanos, que tuvieran barcos. ¿Por qué? Porque para él manifestarse en todo ese territorio, él necesitaba cruzar el lago, no darle la vuelta. Porque darle la vuelta al lago iba a tardar muchísimo tiempo, mientras que cruzarlo en barcas iba a ser más fácil y más rápido. ¿Aló? Dios no solamente nos llama por lo que somos y vamos a hacer en Él, sino también por lo que tenemos. Y hay gente que quiere ser llamado, pero no quiere. No, mejor no digo esto. Pedro dijo: ya esta barca no es mía. Él me llamó, ya esta barca no es mía. No como algunos de ustedes que dice: el Señor me llamó, pero este carro, no, este carro es mío, este carro no es del Señor. Esta casa, no, esta casa es mía. La casa no es del Señor. El Señor está esperando que tú dejes de ser dueño. Porque el Señor no camina con dueño, porque el dueño es Él. El Señor no camina con dueño. Necesita dejar de creer que tú eres dueño de tu provisión, de tu finanza. ¿Sabe por qué estás endeudado? ¿Sabe por qué no has prosperado? Porque tú crees que eres el dueño. Y como tú crees que eres el dueño, el Señor no puede intervenir en tu vida financiera, porque tú eres el dueño y tú haces como quieres. Tú no cumples principios, tú no haces lo que tú tienes que hacer, que el Señor te diga. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño. Entonces el Señor dice: está bien, te amo, te llamé, pero no puedo hacer nada en esa área porque tú eres dueño. Cuando dejes de ser dueño y entiendas que yo soy el dueño, y hagas lo que hizo Pedro, que dijo: ya esta barca no va a ser para pescar, no va a ser para mi beneficio, para mi empresa, esta barca va a ser para el maestro. Entonces va a ocurrir lo que ocurrió con Pedro cuando dejó de ser Simón y se convirtió en un líder de roca. ¿Qué sucedió con Pedro? Aquel que soltó la barca, aquel que se desprendió de su negocio, que se desprendió de su empresa, fue el que recibió la autoridad más adelante. Y dice literalmente que la iglesia vendían las propiedades, la iglesia daba generosamente y todo lo traían a los pies de Pedro. No, tú no la estás agarrando, no la estás entendiendo. ¿Te lo digo o no te lo digo? Lo que tú dejes y le dejas al Señor para que sea el dueño, lo que tú entregues, más adelante va a estar a tus pies. No, usted no está entendiendo. Revelación. La gente que no diezma, no ofrenda, no cumple principios sencillamente porque no tiene revelación. Porque todavía piensa: no, ese es para el pelón ese. Ese es para que se compre Jordan y relojes. Sí, sí, porque así habla, yo estoy claro. Ese es para los hijos de él. Ese es para él. Porque no tienes revelación. Ahora, cuando tú tienes revelación, tú dices: yo se lo doy a Dios. Si Él los administra correctamente, ese es su problema con Dios. Si Él los usa o no correctamente, ese es su problema con Dios. Dios los juzgue. Pero yo no se lo doy a Él, yo se lo doy a Dios. Y voy más allá. Cuando tú tienes revelación, tú entiendes con Primera de Corintios 9, llévatelo de tarea. Lo vas a leer, porque yo sé que te vas a arrepentir por andar pensando. Primera de Corintios 9.
los derechos de un apóstol. Léelo, no te voy a decir nada ahorita. Léelo en tu casa. Bueno, te voy a decir un poquito. Y si yo siembro en ustedes lo espiritual, ¿será gran cosa que coseche lo material? ¿Qué está diciendo el apóstol? Lo espiritual no tiene precio. Lo espiritual jamás habrá un diezmo, una ofrenda que pueda pagar por el depósito espiritual que hay en mí y que yo sin ningún interés te desato domingo tras domingo, discipulado tras discipulado. Lo que mi esposa te desata, el consejo en la oficina, la palabra de aliento, lo que por materialmente podemos darte, será gran cosa. Mira que hay un código tremendo. Hasta que tú no entiendes a valorar más lo espiritual que lo económico te va a hacer esquivo. En estos días hablaba con alguien que llegó a este ministerio estéril, no podía tener hijos y habían gastado no sé cuántos miles y miles de dólares fuera y dentro de Venezuela porque querían tener un bebé y nunca pudieron. Y en cuestión de meses congregándose aquí, la mujer salió embarazada. Tienen un niño hermosísimo. Esta mujer me decía, realmente lo espiritual no tiene precio. Yo nunca podría darle nada a usted que pueda pagar lo que usted desató sobre mí. ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale un hijo? No tiene precio. Por eso fue que el Señor, para pagar por ti y por mí, dio a su hijo. Necesita revelación, iglesia, líderes, necesita revelación. Yo siento que hoy se te están rompiendo cosas, que se te están rompiendo paradigmas, que se te están cayendo escamas. Necesitas caminar por revelación. El que camina por revelación, ¿lo digo o no lo digo? Defiende la casa. Cuando llegó Judas con todos los soldados que vinieron a prender a Jesús, ¿sabe qué hizo el que tenía revelación? Mientras que los otros salieron chorreados corriendo. Dice que todos salieron corriendo. Pero ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y dijo, bueno, aquí se va a prender, pero a mi líder no se lo van a llevar. Y sabe que Pedro lanzó a corta cabeza. Lo que pasa es que lo falló y le cortó una oreja. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? En primer lugar, ¿qué hacía Pedro con una espada? No, y tenía una espada porque en ese tiempo era espada, pero si fuese así en este tiempo tendría un R15. El apóstol Pedro, el que caminó sobre el agua, el hombre de confianza de Jesús, ¿qué hacía él con una espada? ¿Será que la tenía escondida? ¿Ah? ¿O es que el Señor no sabía que él tenía esa espada? Cuando Pedro saca la espada, que ya Jesús sabía que él tenía, pero que no le había dicho nada, y le corta la oreja a Marco, ¿sabe qué dice Jesús? Pedro, no le dijo, ¿qué haces tú con esa espada, Pedro? Me dejas loco. No, Pedro, guarda la espada.
Hay cosas que Dios sabe que tú tienes. Hay cosas que Dios sabe que están en ti, que no son secretos. Pero el Señor te dice, hey, no las saques en público, porque puedes herir a alguien. Hay cosas de tu carácter que el Señor sabe que tú las tienes y que no te impide caminar con Él, pero que no quieres que las saques en público porque vas a herir más de uno. Hay cosas que tú tienes que no son pecado, porque si hubiese sido pecado, el Señor le dice, Pedro, me hace el favor conmigo, yo sé que tú tienes una espada, desgraciado, termínate de arrepentirte y bota esa espada. Que tú estés caminando conmigo con esa espada. No lo dejó quieto, porque el Señor dijo, bueno, eso no es pecado, dale su espada ahí. Pero ¿dónde lo regaña? ¿Dónde lo reprende cuando saca la espada para cortar a alguien? Y le dice, Pedro, guarda la espada, porque el que mata a espada va a morir. Pero la revelación es esta. ¿Por qué Pedro saca la espada y corta cabeza? Sencillo, porque tenía revelación. Porque él dice, nada, yo voy a sacar esa espada, el que se me ponga bruto le meto. Le corto la cabeza, lo que sea por donde lo agarre. Total, si lo corto, el Señor lo sana. Y cuando sacó la espada que le lanza Marco se esquivó y le dio, ¡ay! Le cortó la oreja. Yo me imagino a Pedro cuando vio que eso agarró la oreja. Pedro decía, yo sabía que se la iba a pegar. Le hubiese cortado un brazo, una pierna para ver el milagro más candela. Necesitamos revelación. Necesitamos revelación. Para caminar con Jesús, para caminar en esta casa hay que tener revelación. El liderazgo de Roca no es un liderazgo que anda por información, por revelación. Yo declaro sobre ti la revelación continua, creciente del Cristo vivo. Yo desato sobre ti la plenitud. Levanta tus manos. La revelación del Dios que te llamó a que confíes en Él, para que puedas soltar todo, para que puedas entregar todo, para que puedas dejar de ser dueño. Yo desato de ti, sobre ti la revelación, para que puedas entender que el que tú hieras por defender el reino, la causa, Dios lo va a sanar. Yo desato la revelación sobre ti, para que tú no ahorques tu destino como un Judas. Judas no tenía revelación. Judas tenía información. Y cuando su información no llenó las expectativas que él tenía de Jesús, lo vendió. Pero Pedro tenía una revelación impresionante. Siempre les digo esto. Para mí Pedro cometió el mismo pecado que Judas y hasta peor. Porque Judas lo vende, pero Pedro lo niega gratis. Para mí Judas le dio un valor, por lo menos. Bueno, no te lo voy a poner así de gratis, dame un billete. Pero Pedro lo negó gratuitamente. ¿Pero por qué Judas se ahorca?
¿Y por qué Pedro no se ahorca? Porque Judas no tenía revelación, pero Pedro tenía revelación. No te ahorques. No ahorques tu llamado. No ahorques tu destino. No ahorques tu propósito. Por nada. Vive, camina por revelación. Termino con esto, escúchame, con tus manos levantadas. Cuando caminas por revelación, vas a dejar de estar viendo al diablo en todos lados. Esa gente que todo es el diablo. Y se me levantó el diablo y el diablo y todo es el diablo. No tiene revelación. El diablo trabaja para Dios. Y para que el diablo te toque, tiene que pedirle permiso a tu papá. Y todo lo que haga el diablo con el permiso de Dios te va a ayudar a bien. Te va a ayudar a bien. Va a sumar al propósito. Por muy difícil que sea, por muy doloroso que sea, esto es para bien. Óyeme, es para bien. Que fallaste, que caíste, que hoy en día eres expuesto y la gente sabe que sacaste la espada y cortaste. El Señor te dice hoy, esto es para bien. Esto es para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que caminan con la revelación del Dios vivo. Padre, te doy gracias